Este jueves comenzó ya la Copa del Mundo. Brasil y Croacia fueron los encargados de inaugurar el Mundial 2014, empatados a 1 hasta el minuto 71. Momento en que el árbitro decidió cobrar una falta en el área rival, penal a favor de Brasil, tremendamente cuestionado para algunos, falta inexistente, pero bueno, la decisión tomada por el árbitro que fue cuestionada por muchos fanáticos del fútbol. El chileno Enrique Oces hará su debut mañana en el partido entre Japón y Corea del Sur. Queremos ahondar más en el tema de los arbitrajes. Para eso está aquí en el estudio el ex árbitro internacional Enrique Maringallo. Muchísimas gracias, Enrique, por venir al estudio de CNN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Verónica? Muy buenos Quiero días. aprovechar que está aquí antes de entrar en el tema más general del desempeño de los árbitros y eso, saber de lleno su impresión respecto de lo que pasó ayer con Brasil y Croacia, esta jugada polémica. Usted es experto en eso además. Saber si fue en su opinión penal o no lo que se le cobró a Brasil. Bueno, antes que nada, la jugada esa en cuestión, para mí, no fue penal, fue el jugador de Brasil. Si usted se fija, el jugador de Brasil se lanza el cuerpo hacia atrás. Lógicamente va a tener un contacto con el rival que está a las espaldas de él. Y el árbitro japonés tomó la decisión errónea, pienso yo, de haber sancionado el penal. Porque si hubiera sancionado el penal, debería haber sido tan finito también con una supuesta expulsión a Neymar. Para mí debería haber sido expulsado un codazo previo al gol, que lo castigaron como falta, pero debió haber sido expulsado porque Neymar miró al adversario. Correcto. Lo apuntaló para después entrar con el codo a golpear al jugador rival. Lo que la FIFA tiene estimado que los codos son armas sumamente peligrosas. Correcto. Enrique, respecto de la presión que probablemente viven los árbitros en un mundial, sobre todo cuando el partido en el que están desempeñando su trabajo tiene a países que son futbolísticamente tan potentes. Ayer lo que pasaba con Brasil. ¿Se siente la presión efectiva en un árbitro o es probable o es posible que esa persona se logre abstraer cuando estamos hablando de un entorno de FIFA, en un mundial? Ayer fue Brasil, pero va a ser España en el grupo de Chile, va a estar Alemania también en algún partido presente, evidentemente. Entonces, ¿se siente esa presión en un árbitro? Verónica, si me pregunta a mí, yo felizmente nunca tuve participé en 2 mundiales, el juvenil en Chile y mundial sub-23 en Portugal. A los árbitros los tienen 10 días, 15 días antes preparándolos en las partes procedimientos para que todos actuemos del mismo procedimiento, porque los criterios no son iguales. El criterio es uno solo y no es aunar criterio, aunar procedimiento. Y para mí, fíjate que nunca sentí la presión, inclusive en los partidos que se suponían que eran bombas, que en cualquier momento podían estallar. Yo era bien particular porque cosas que había que sancionar las sancionaba y no pensaba 2 veces. ¿Ya? Si era foul para el equipo visitante o para el equipo contrario, lo sancionaba como correspondía, o por lo que yo creía que debería haber sido. Entonces ahora ponen árbitros que tienen muy poca feeling futbolístico. ¿En qué se nota eso, por ejemplo, Enrique? Por ser las competencias mismas de sus países. Japón no es una eminencia en el fútbol. Correcto. ¿Ya? Eso sí, África, que ahora nos va a tocar un árbitro africano de Costa Marfil. Entonces África tiene unos torneos súper importantes y disputados. El árbitro que vamos a tener hoy día estaba en el Mundial de Sub-20 en Colombia, dirigió Mundial de Clubes, tiene un currículum ahora FIFA para nominar árbitros internacionales para estos partidos, para esta fase final. Ya le hace un seguimiento de 1 o 2 años antes, no como era antes, que del Mundial Juvenil los mejores pasaban al Mundial Adulto que venía el año siguiente o subsiguiente. Ahora, Enrique, respecto de la modernización que es posible que exista en este Mundial, para efectos, por ejemplo, de revisar una jugada, ¿por qué en otros deportes es posible que el árbitro revise si la jugada estuvo correcta o no, si la pelota, el tejo, lo que fuere, traspasó la línea de gol, se revisa, se comenta y entonces se emite la resolución de cobro o no cobro? Pareciera ser que la FIFA es como renuente a ese tipo de cosas y todavía uno no puede ver la capacidad o la instauración de la tecnología en su más pleno esplendor en el fútbol para que efectivamente los cobros no quepa ninguna duda cuando es penal, cuando no fue penal. ¿Por qué eso todavía no está tan instalado en el fútbol, cree usted?
Mire, yo creo que entrando la tecnología que aclararía todas las imágenes, demostrarían si fue... Ahora, felizmente, la única tecnología que va a ingresar al terreno de juego a participar es el chip que está en los balones y en los arcos, que eso lo dijo Joseph Blatter en una entrevista que cuando vino a Chile. Va a ser la única que va a ingresar al campo de juego, porque todo lo demás hay cosas que por ejemplo, si fue expulsión o no fue expulsión, veamos la jugada, y si no es, cómo reanuda, si la jugada dentro del área, cómo se reanuda. Entonces, eso es lo que tiene el fútbol, el encanto que tiene el fútbol. Solamente en la parte sancionar un gol, si fue o no fue, ahora los árbitros van a tener un reloj en la cual si la pelota transpone la línea de gol completamente, el árbitro le va a mandar una señal y va a sancionar el gol que corresponde. No como en el antiguo mundial, que hasta el día de hoy, el mundial del 66, todavía no se sabe si la pelota entró o no entró. Era todo al ojo. Y después en otro mundial hace poco, que la pelota entró como 1 o 2 metros y la terna uruguaya no se percató y no se sancionó el gol. Entonces, yo lo encuentro sumamente importante y bueno, la decisión FIFA. ¿Cuánto influyen los jugadores, Enrique? Sobre todo en selecciones que tienen mega estrellas, no sé, pues como Ronaldo, como Messi, en fin, cada país tiene más o menos un jugador. Y respecto así de que usted me decía, bueno, yo en lo personal me comentaba, usted no sentí nunca una presión fuerte. No sé si será lo mismo, por ejemplo, hacerle un cobro feo a Neymar, a Messi, a Ronaldo, en su minuto, haberle hecho un cobro a Pelé, a Maradona cuando también estaba activo. ¿Hay ahí también una diferencia importante respecto del jugador que está en cancha cuando son estas mega estrellas? No. Te voy a insistir, yo como árbitro yo no medía si tenía más pedigrí o menos pedigrí, si el penal era para el equipo chico o para el equipo grande. Yo era, como decía vulgarmente, parejito. Pero por ejemplo, si hay conciencia de que hay ciertos jugadores que les gusta más el teatro del fútbol y que de ahí uno va con el ojo puesto respecto de que es más exagerado. Aquí lo vimos en el fútbol chileno, siempre vimos esos jugadores que le hablan a los árbitros. Para el árbitro eso para mí era lo que me sentía más mal, porque uno cuando el árbitro, el jugador le empieza a hablar y uno lo amonesta, el público dice, ¿por qué lo amonestó? ¿Por qué lo está hablando? Yo prefiero el jugador que le pegue un puntapié que sea visto por todo el estadio, ¿sí? No ese que está, y por aburrimiento lo tiene que amonestar, porque dice la regla. Entonces, aquí no hay que sea el nombre que sea, hay que actuar como dice el reglamento. Reclamar un fallo referido con gesto o palabra es tarjeta amarilla. Y si reincide, la vuelve otra vez o tarjeta amarilla y va a salir la roja. Pero no hay que tener miedo, hay que tener coraje del nombre que sea, sea Maradona, sea Pelé y todos estos cracks que tenemos hoy día en el fútbol mundial. Hay que aplicarle el reglamento como responde. Lo que los árbitros tienen que tener el coraje de sancionar y no tener miedo a sancionar al más pintado. Hablemos del árbitro que nos tocó. Usted ya lo decía, un marfileño bastante joven, Numandie Doué. Él tiene bastante experiencia en competencias internacionales, usted ya lo decía, Copa Mundial del Fútbol Sub-20 en el 2011, un hombre con bastante experiencia al parecer en este tipo de torneos. ¿Usted tiene información más acabada de él? ¿Lo ha visto arbitrar en otras oportunidades? No, bueno, verlo arbitrar, lo que menos imágenes se pasan por el mundo en la televisión son a los árbitros, salvo cuando hay cobros que son totalmente inexactos. Pero tiene un buen currículum. Incluso Enrique Oses, me van a preguntar seguramente por Enrique, tiene mejor currículum que este árbitro de Costa de Marfil. Pero hay que verlo en la cancha. Las imágenes que se han mostrado, visto en televisión, se nota que un árbitro que tiene personalidad, que corresponde. Yo lo veo árbitro, no como los tocó en Francia, un país que mandaron un árbitro que no tiene casi nada de fútbol. Bochardó. Y estoy en totalmente desacuerdo que el penal que cobró. Pero felizmente los árbitros que nos ha tocado no hemos perdido nunca. O sea, es decir que finalmente cuando a uno le pasan, o como selección, la lista referil, no es lo mismo que a uno le toque un árbitro africano, un árbitro asiático o un árbitro que probablemente viene, un europeo, que viene de ligas mucho más competitivas, que tiene, no quiero decir que sea más o menos profesional, pero que tiene, como usted decía, una sensibilidad distinta por el tipo de fútbol en el que normalmente participa.
Lógicamente, porque allá, como te voy a insistir, allá visto que no tienen unas competencias tan rígidas, desarrolladas como Europa, Sudamérica mismo, y las competencias nuestras son, a pesar que son más lentas que los europeos, pero son de otra intensidad en cuanto a calidad futbolística. Entonces el árbitro tiene que estar ahí atento y sopesar cuáles son las verdaderas faltas. Y entendiendo que usted no tuvo presión, que hay profesionalismo de por medio, ¿cuál es la mayor dificultad de arbitrar un partido de mundial? Más allá de la selección que esté en el campo de juego. ¿Cuál es el mayor desafío, la mayor dificultad? Mayor dificultad dentro de un partido es cuando los jugadores no colaboran. Cuando hay jugadores que gesticulan, hacen gestos hacia el público, como que nos están perjudicando. Es como tirarle el público encima y hostigar al árbitro, hacerle un ambiente totalmente ingrato. Hostil. Sacarlo del contexto de la... ¿Eso efectivamente desconcentra? ¿Ah? ¿Eso efectivamente desconcentra? O sea, totalmente desconcentra. Si a ti te están molestando, te están diciendo a cada rato, y el árbitro ahí tiene que estar, no tomar en cuenta nada, porque ahí cuando ya empiezan compensaciones, el árbitro cuando empieza a compensar, ahí cuando el partido se va por otro camino. Le voy a hacer una pregunta muy práctica, casi que de hincha en el estadio. Uno cuando va, yo creo que el que más vilipendiado sale siempre es el árbitro. El partido no empieza y basta que el árbitro ponga un pie en el pasto y aparecemos por el túnel y ya empiezan los cariños a la mamá, etcétera, de manera bien injusta, porque la verdad es que no ha sonado ni el pitazo y ya empiezan. ¿Es posible de verdad, en el fondo del alma, que esa persona que está ahí, que recibe tanto abucheo, tanto insulto por parte del estadio, logre abstraerse de eso, logre realmente mantener la concentración en el partido cuando tiene los estadios ahí que se le vienen abajo en insulto? Así, fíjate que... ¿De verdad que se puede? Yo por lo menos cuando salíamos del túnel, cuando con mis jueces colaboradores íbamos hacia el centro del campo para esperar el inicio del partido, empezaban las chifladas, los silbidos, las groserías, los epítetos de siempre, y yo decía a mí, levanten la cabeza, hombre, porque muchos salían mirando al suelo. Levanten la cabeza, si todavía no hacemos nada, así que vamos. Yo realmente esto lo he hecho y lo practiqué siempre. Yo estaba en un partido importantísimo, no es por darme tanto de choro, cosas así. Yo expulsé 7 jugadores en un partido de la Supercopa en Argentina con Brasil, pero partido entre la Cruzeiro y Estudiantes de La Plata, y cobraba 5 penales en un partido. No es poco. Entonces no es que, por eso yo te digo, yo soy totalmente anormal al resto, pero yo cumplí siempre, hice lo que tenía que hacer, hice lo que me enseñaron que tenía que hacer. ¿Cómo vive en general un árbitro cuando realiza mal un cobro, termina el partido, se enfrenta a las pantallas de la televisión, a los análisis, y se da cuenta que lo que hizo fue un error? ¿Cómo lo vive? Yo siempre, por lo menos, yo cuando arbitraba dejaba grabando mis partidos. Terminaba el partido y me mandaba 2 horas más viendo el partido, revisándolo. Y hay que tener autocrítica. Aquí me equivoqué, aquí y eso ayuda mucho. Ayuda mucho al árbitro ir al estadio a mirar a su colega cómo se desempeña y no apelarlo. Nos quedan poquitos minutos. Quiero además que compartamos un video de la nueva imitación de Kramer, que ya vamos a ir, pero no puedo evitar preguntarle qué consejo desde el punto de vista arbitral daría usted a nuestra selección. Se ha dicho además que va a entrar Vidal como titular. Quiero saber ambas opiniones en esos dos temas. Vidal como titular, ¿qué impresión tiene usted como experto de fútbol? Y al mismo tiempo, más allá de lo físico y más allá de la táctica, más allá de seguir la instrucción de Sampaoli, ¿qué consejo, si pudiera escuchar la selección, sus palabras, qué le diría usted? Bueno, primero que nada, si va don Jorge Sampaoli, el director técnico, debe estar consciente, si va a poner a ingresar directamente con Arturo Vidal el primer partido del primer minuto, es una cosa que tiene que participar el director técnico, el jugador y los médicos, porque si alguien no puede, los médicos le dicen no puede, aunque quiera, no puede. Entonces, si está ya como titular, quiere decir que está consultado esos 3 estamentos para que realmente pueda jugar. Y recomendarle a los jugadores chilenos que se dediquen a jugar, si tenemos todos los medios
Ahora tenemos un fútbol de ataque, no como éramos antes, que andábamos jugando para atrás y para el lado. Ahora atacamos siempre hacia adelante. Al pitbull que se mida, que tiene la paciencia y no corta, reclamen, es porque aquí en los mundiales se cumplen todas las cosas que en las competencias nacionales a veces los árbitros no cumplimos. Aquí los reclaman, los levantados de brazos, el engañar al árbitro, eso la FIFA lo tiene penado, pero 100%, así que tengan cuidado, no se metan con el árbitro, jueguen, que tienen capacidades para lograr el objetivo hoy día.